Juan Santa María Almeida, médico especialista en medicina del deporte, soy el encargado del área de fisiología del ejercicio y si estamos hablando del doping, soy a nivel del Ecuador el representante del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico de la Organización Panamericana Deportiva. El dopaje se considera todas las sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo, sean estas específicas o no específicas, de acuerdo a la Agencia Mundial Antidopaje, son todas las sustancias que no están permitidas en la medicina tradicional como la parte de suplementos deportivos, es decir, toda sustancia que no está dentro del grupo de la lista de prohibiciones. En este caso cada año se está haciendo, todas las sustancias que no están en el grupo son consideradas no específicas y aquellas que están en el grupo de la lista son consideradas específicas. Las sustancias específicas son aquellas que no se encuentran en el listado de la lista de prohibiciones, es decir, aquellas sustancias que no tienen registros sanitarios o no tienen registros de autorizaciones del Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria en todos los países. Y las sustancias no específicas, en cambio, son las que incluyen la lista de prohibiciones 2018. Las sustancias no aprobadas, diríamos que el listado 2018, que es la lista oficial de la Agencia Mundial Antidopaje, no es que dice las sustancias no aprobadas, sino que nos dice cuáles son las sustancias prohibidas. Porque sustancias no aprobadas son aquellas las que son específicas, las que salen fuera de la lista de prohibiciones. Y lo que usted me está preguntando es las sustancias no específicas, ¿no? Entonces, las sustancias no específicas son la lista de prohibiciones y de entre las más comunes son los estimulantes, los antagonistas betas, especialmente los esteroides anabólicos, los concentrados sanguíneos, las sustancias o metabolitos derivados de sangre, que en este caso incluyen los compuestos hormonales o de crecimiento y por ende el dopaje sanguíneo. Los métodos prohibidos son 3: la manipulación genética, el dopaje sanguíneo y bueno, va a ser editada esta, ¿no? Entonces, y la tercera es el uso de sustancias digamos, que producen alteraciones en el rendimiento del deportista, o sea, la clonificación de células, más o menos. Son los 3 métodos prohibidos. De acuerdo a las estadísticas, el método más utilizado es el uso de sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento, en este caso la EPO, que es la eritropoyetina, que se utiliza como una sustancia para mejorar la oxigenación de los tejidos. Es una sustancia que se produce fisiológicamente, normalmente a nivel de los riñones, y esa sustancia hay sustancias en venta que se utiliza para los enfermos que necesitan, no para los deportistas, y por tanto esa es una de las sustancias mayormente usadas en el deporte como estadísticas mundiales. Son sustancias prohibidas los diuréticos porque, como usted dice, disminuye el peso a través de la eliminación de agua, pero sin embargo de que el organismo se deshidrata, al estar deshidratado el organismo produce ¿qué? Y yo les había mencionado que el corazón es como una bomba cardíaca, como una bomba de agua, pongamos. Una bomba de agua que usted tiene una casa para un piso, normalmente esa bomba alcanza a bombear normalmente, digamos, tiene un caballaje de fuerza normal para esa casa, ¿sí? Pero si usted mete otro piso, esa bomba no le va a bombear adecuadamente. Es lo que hacen los diuréticos. Al sacar más agua del organismo, esa bomba se vuelve más eficiente. Entonces el corazón, hay mayor cantidad de contracciones musculares y por ende mayor beneficios para el ejercicio. El corazón es el órgano principal del ejercicio y al mejorar la contractibilidad cardíaca, porque no tiene mayor
cantidad de agua, mejora por supuesto el rendimiento, mejora la circulación y por ende mejora la oxigenación muscular. Entonces es digamos, un truco de los deportistas. Los estimulantes actúan a nivel del sistema nervioso, específicamente alterando digamos, la parte de concentración, la parte de irritabilidad hacia el deporte, se vuelven más agresivos, se vuelven con mayor concentración en el deporte y por ende también mejora la circulación sanguínea y por tanto la oxigenación y la parte de la contractibilidad cardíaca. Por eso los estimulantes también son dopantes. Uno de los efectos claros es la cocaína. Los narcóticos son igual sustancias dopantes porque hacen que el umbral del dolor sea disminuido. Es decir, cuando ponemos un anestésico narcótico como la morfina, los deportistas mejoran, digamos, pueden jugar con el dolor pero sin sentirlo y por ende también es considerado doping. Entre los cannabinoides tenemos el principal, que es la marihuana. La marihuana actúa como un estimulante más o menos, ayuda a mejorar la condición hacia el deporte, sin embargo de que también es un riesgo para el deportista porque altera el equilibrio. Por tanto, el doping no solo es que mejore el rendimiento, sino que también produce efectos negativos. Entonces, en efectos adecuados, que el deportista o a veces los entrenadores ya lo conocen, produce mejor efectos en el performance, en el rendimiento del deportista. Uno de esos es la marihuana, porque ayuda, mejora la excitabilidad de mental y por tanto hay deportes donde se necesita mayor agresividad, mayor excitabilidad por parte de los músculos y mejor el rendimiento. Por eso es que está considerado doping la marihuana. Sí, así es. En el caso del alcohol, en la lista última 2018, a pedido de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, se eliminó al alcohol como sustancia dopante, porque alguien decía, en el mundo realmente los festejos del fútbol se hacen con eso y el alcohol dura en el organismo aproximadamente 5 días. Entonces, si tenemos partidos que son cada 72 horas, van a estar todavía los deportistas y en el mundo no tendríamos fútbol. Creo que esa es una de las causas también, ¿no? Pero el alcohol era o es también, es un excitante a dosis bajas, pero un depresor a dosis altas. Entonces mejora el rendimiento. Ustedes han de haber oído los chuchaquis, jugamos mejor a veces. Sí. Y ese es cuando somos jóvenes, pero eso sucede normalmente. Los beta bloqueantes son solamente en competencia y en ciertos deportes. Los beta bloqueantes, ¿qué hacen? Hacen que el corazón disminuya los latidos cardíacos. Y digamos, por ejemplo, en deportes como son de precisión, como los disparos, los tiros, tiro con arco, tiro con pistola, tiro con rifle y el automovilismo, ahí son prohibidos los beta bloqueantes, porque el corazón al latir, y si tenemos un rifle en nuestro pecho y el corazón está latiendo a prisa, no va a llegar a la precisión, pero si hacemos que el corazón lata menos, esa precisión va a ser efectiva. Por eso también es doping, porque mejora el rendimiento, en ese caso de los tiros, en el caso de los automovilistas que necesitan mantener cierta concentración y cierta, digamos, que no lata muy fuerte el corazón por la adrenalina que produce el automovilismo. Autorizaciones de uso terapéutico que todo deportista y todo médico que trata a los deportistas deben saber. Se debe, primerito, hasta la última instancia, solicitarle al médico que atiende a los deportistas que extienda medicamentos que no están en el listado prohibido. Pero cuando ya no hay cómo,
necesitan hacer una autorización de uso terapéutico, y para eso, a nivel, en este caso de la ONADE, que es del Ministerio del Deporte, ahí en la página web se baja una hojita que tiene que ser llenada por el médico con los datos del deportista, el tipo de lesión o de enfermedad, y con incluso adjuntando la historia clínica, pero el deportista no debe tomar hasta que tenga la autorización de uso terapéutico. Lamentablemente en nuestro medio las autorizaciones de uso terapéutico nos llegan después, de que ya pasó, de que ya le inyectaron, de que ya tomó algún medicamento prohibido. Entonces también se puede hacer autorizaciones post ingesta, pero siempre y cuando sea de emergencia. Cuando no es de emergencia, tiene que esperar el deportista a que haya esa autorización de uso terapéutico que le facultaría a seguir compitiendo. Sin embargo, las mayorías de autorizaciones terapéuticas no son concedidas porque los médicos que utilizan los medicamentos no tienen las bases concernientes a efectividad del diagnóstico que están poniendo. Supongamos, un deportista que tiene un asma bronquial, nos mandan la historia de todo, ¿y qué necesitamos nosotros para tener el diagnóstico certero? Una espirometría. Y si no tiene la espirometría, no vamos a concederle la autorización de uso terapéutico, porque en este caso la prueba única que diagnostica asma bronquial es la espirometría, no solamente el examen clínico. A ver, hay sustancias que sabemos que duran en el organismo entre 72 y 96 horas más o menos. Entonces, por lo general, hay sustancias que son dopantes en competencia, pero no en entrenamiento. Entonces, de eso depende la parte fisiológica de cada deporte, ¿no es cierto? Entonces, sabemos, por ejemplo, si es que usamos salbutamol, que es un broncodilatador en el caso del asma bronquial, sabemos que eso se va a estar en el organismo 72 horas. Entonces, si un deportista es asmático con un diagnóstico ya establecido, no puede usar durante la competencia, pero sí podría usarlo en los entrenamientos sin ningún problema. Todo deportista que use medicamentos que están en la lista y que esté entrenando normalmente debe tener una autorización de uso terapéutico. Ya nos ha sucedido, la UNADE ha hecho estos controles espontáneos donde están los deportistas y afortunadamente nos ha salido, creo que 1 de 100, por decirle, ¿no? Entonces los deportistas también en la parte de educación del dopaje a nivel de la organización del dopaje de la WADA, hay comités de educación. Y los deportistas de nuestro medio tienen esa educación. Ellos tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y la obligación de ellos es saber que no pueden tomar sustancias de ningún otro médico. Y peor si no saben que eso es prohibido. La medicina del deporte es una especialidad donde el médico que se va formando tiene que saber el listado prohibido y tiene que estar actualizado. Entonces yo soy parte de la docencia de los médicos en formación de medicina del deporte y en el pensum normal del posgrado de medicina del deporte debe haber esa cátedra de doping. Entonces por eso es que decimos que para eso son las especialidades. El que está enfermo del corazón le verá el cardiólogo, pero los deportistas tienen que ser vistos por los deportólogos. Y son los deportólogos los que sabemos esto del dopaje al 100%. Son los diuréticos de acuerdo a las estadísticas, y es la furosemida, el ASIC en términos comerciales. A nivel internacional son los esteroides anabólicos. En los deportes de contacto, diuréticos. El principal agente anabolizante es la testosterona. Como decimos, no hay testosterona así como tal, pero sí hay derivados de la testosterona. Y por ende, la testosterona es un esteroide anabólico que ayuda a mejorar la masa muscular, la potencia muscular, y que se utiliza mucho en los deportes de pesas, halterofilia, deportes de velocidad e incluso en deportes de resistencia, pero muy poco en deportes de resistencia. Entonces, se utiliza, por ejemplo, ciertos compuestos como los mismos corticosteroides que producen
a la vez lo mismo que los esteroides anabólicos y por eso también son sustancias dopantes. Entonces, ahí, para hacer el análisis de esteroides anabólicos se necesita que hay una relación que hacemos en el dopaje, en el control dopaje, que es testosterona y epiandrosterona. Entonces, esa relación tiene que estar 6:1. Si esa relación está menor o mayor, hay que pensar que ese deportista está con algo, nos deja sospechas, no decimos que es doping positivo, pero sí nos deja las sospechas. Y hoy actualmente la AMA está haciendo el carnet del deportista, el pasaporte del deportista de los esteroides anabólicos, pero para hacer eso se necesita 3 muestras normalmente desde que empezó a hacerse el dopaje. Como estamos mandando a los laboratorios que son calificados, ya nos mandan, cuando mandamos alguna muestra nos mandan el mapa de esteroides anabólicos, pero usted no puede tener una muestra, digamos 5 y en la otra 1, o sea, porque de acuerdo a eso diríamos doping positivo, pero si tenemos 5, 4 y el otro 7, digamos que estamos bien con los esteroides. Pero hay gente que también, hombres y mujeres, producen exagerada producción de testosterona endógena y que a veces consideramos doping. Eso hay que hacer un estudio minucioso para poder decirle que es doping positivo. Los agonistas beta 2 son, en este caso, como habíamos dicho, los broncodilatadores. El salbutamol, el salmeterol, tenemos también ahí el Ventolin y el Atroven también es otro de los antagonistas, pero son los que se utilizan para mejorar la respiración de todos los deportistas. Los moduladores hormonales son aquellos que se utilizan, digamos, con fluidos, sea del mismo organismo de cada uno de los deportistas, como son los factores de crecimiento. Esos son, y que utilizamos y que ustedes han de haber oído en boga para las lesiones deportivas. Vamos a ponerle factores de crecimiento para que enseguida mejore, pero eso también es doping, ¿no? Entonces tenemos también sustancias que ayudan a mejorar, son inductores de la hormona de crecimiento, también son considerados doping, excepto una sustancia que es conocidísima por nosotros, que es la clonidina, el catapresan, que ayuda a mejorar el crecimiento, pero sin ser doping. Yo creo que es la falta de educación. La falta de educación tanto de los entrenadores, dirigentes y deportistas. Entonces, en nuestro medio tampoco es que solamente al deportista tenemos que educarle sobre el dopaje, sino a los dirigentes, entrenadores y ustedes también como periodistas, ¿no es cierto? Debemos hacer publicidad sobre esto, más que nada los factores adversos que producen estas sustancias, porque es posible que una medalla se gane con trucos, pero a efectos a largos plazos los deportistas van a tener efectos que en el caso de la salud que van a ser irreversibles. Yo diría que la parte de educación de nuestros deportistas, que lamentablemente igual diría que nos falta, yo creo que la educación, la cultura y la parte de tecnificación en el deporte hace mucha falta. Nuestros deportistas por lo general son de bajos recursos, la mayoría, y por ende también el acceso a la educación y a la cultura es muy bajo. Ustedes saben que nuestros deportistas son de regiones donde no hay una buena atención en educación, en salud, y por ende yo creo que mejorar las condiciones de esas provincias y de esos lugares con educación primero sería parte de iniciar esto del control del dopaje. Normalmente tenemos un comité igual de recolectores de muestras, llamamos nosotros, ¿no? Igual lo hace aquí el departamento médico, son oficiales de control antidopaje. Lamentablemente en nuestro país solamente se hace recolección de muestras, no se hace análisis porque es muy caro realmente hacer un análisis de muestras. Entonces el proceso implica que se reúne la ONADE y planifica esto. La planificación está hecha para el año, pero eso lo sabemos solo los de la ONADE.
¿no? Entonces se planifica, normalmente hay doping en los Juegos Nacionales, que últimamente fueron 4 en el año, hoy creo que va a haber solo uno, pero se hace control doping en las 3 primeros puestos, primero, segundo y tercero de cada deporte. Se hace la muestra, los oficiales de control doping tienen acreditación, tienen igual capacitaciones, porque es un proceso muy largo. No sé si ustedes han visto un proceso de control antidoping. A veces, cuando yo empecé el dopaje por los años 95 y todo eso demás, nos quedábamos, el fútbol se acababa a las 2 de la tarde y salíamos 12 de la noche con los deportistas y todo, por la deshidratación y todo lo demás, y porque las muestras son tomadas en orina. Entonces, ese proceso es muy minucioso, tiene unos recipientes que vienen igual sellados, son con marca registrada, creo que lo estamos comprando ahora de Chile, también creo que vende Colombia, pero son recipientes herméticamente cerrados que solo lo maneja, en este caso, solo el deportista. Nosotros lo que hacemos es solamente virar y llenar los datos del deportista. Y eso es clave, porque a cada deportista, al menos al grupo de alto rendimiento, se le da las instrucciones para que ellos, cuando vayan a las competencias internacionales, porque cuando ganan, les toman las muestras, primero, segundo y tercero. Y a veces también en la parte de los bolivarianos, últimamente se hizo asimismo un muestreo, no en competencias, sino en los hoteles. Entonces, el deportista tiene que saber cómo abrir el recipiente, cómo poner los detalles de nombre y todo, porque de lo contrario puede haber manipulación. Entonces, solo manipula los recipientes el deportista. Lo que hacemos nosotros es estar vigilantes, decirle no, así no, pero ni siquiera topamos los recipientes de los oficiales de control doping. Por supuesto, es lo que más o menos decíamos, las sustancias enmascarantes. Por ejemplo, los diuréticos se utilizan mucho para eso. Los esteroides anabólicos, cuando sabemos que estamos usando esteroides anabólicos, le inducimos al deportista que también tome otra sustancia, en este caso los diuréticos. Los diuréticos eliminan más rápido al anabolizante, pero igual por eso, decimos, a ver, yo creo que el dopaje positivo no es, digamos, sin conocimiento. Todo el mundo lo hace con el conocimiento necesario, sea del deportista, del entrenador o del dirigente. Y con el consentimiento del deportista, que a veces es el que más sufre. Así es. Bueno, la sustancia es la misma, pero los casos son diferentes, ¿no? Entonces, normalmente habíamos comentado el día jueves anterior que los procesos son tipo audiencias de juicio y los deportistas acuden por 3 ocasiones a las audiencias. Y los deportistas van cambiando las versiones, no se mantienen con la primera, la segunda y la tercera, y de eso depende la sanción. Y yo les había dicho que las versiones de nuestros deportistas fueron totalmente diferentes las 3. Entonces, ahí también es, yo digo, parte de la educación, ¿no es cierto? Entonces, pero también habíamos mencionado que debería tratarse como política pública el dopaje en el deporte. Así como la salud es una política pública, el dopaje debe ser política pública también. Por ejemplo, por decirle, al usar sustancias de esteroides anabólicos, los hombres se transforman en mujeres y las mujeres en hombres. Es decir, los hombres se quedan estériles, las mujeres se vuelven masculinizantes, ¿no? Te he visto las de heterofilia, de fisicoculturismo, realmente, o sea, son hermosas, pero digamos la mujer siempre necesita esa fragilidad de mujer, la constructura de mujer, ¿no es cierto? Pero son piedras, en cambio, en heterofilia y pesas y todas esas cosas. Por decirle eso, más o menos, de los esteroides anabólicos. Y las otras sustancias, por ejemplo, los diuréticos, que van creando insuficiencia renal y otras cosas más a nivel del organismo. Pero sí podemos decir que los deportes hoy, y especialmente el fútbol, maneja intereses económicos muy altos. Y
el interés económico está sobre la concientización.